Se recomienda el uso de audífonos para una mejor experiencia. Mi esposo cayó al suelo llorando. ¿Ahora me crees?, dijo el padrino. Él solo asintió con la cabeza. Pero, ¿dónde están, padrino? Muchacho, muéstranos dónde estás. Relatos de Terror Podcast. ¿Te atreves a escucharlos? La venganza de Iván. Nunca creí pasar por esta pena tan grande, ni mucho menos que la justicia nos dejara solos cuando más los necesitábamos. Mi hijo Iván decidió estudiar la carrera de arquitectura en una universidad privada. Lamentablemente, no teníamos los recursos para apoyarlo, así que en el afán de no dejar sus sueños, trabajó arduamente para poder sacar su carrera adelante. Estábamos orgullosos de él. Lo único que me incomodaba era que él se codeaba con jóvenes que no eran de su misma clase social. Los primeros semestres le hicieron la vida de cuadritos, ya que al no tener dinero, mi hijo tenía que trasladarse en autobús y no en coche o con chofer como el resto de sus compañeros. Pasaban los meses y mi hijo se ganó el respeto de esos monstruos. Te preguntarás por qué les llamo así. Resulta que unos días antes de graduarse, decidieron hacer un viaje de fin de cursos a Acapulco. Mi hijo, por obvias razones, no iría. Así que sus compañeros hicieron una colecta para pagar el viaje de Iván. Él estaba feliz. Se sentía por fin aceptado. Mi esposo le había dicho que no fuera, pero era tanta su ilusión que terminamos por aceptar. Esto que te describiré a continuación, no sé hasta qué punto sea verdad, ya que hubo varias versiones de los hechos. Se dice que llegaron al hotel alrededor de las 3:30 de la tarde y enseguida se metieron a la alberca y comenzaron a beber. Casi a las 8 subieron todos a sus habitaciones a descansar un poco, porque a las 10 de la noche habían acordado ir al antro de moda. Cuenta su compañero y único amigo, Rafael, que Iván ya estaba bastante tomado, motivo por el cual insistió Rafael que no fuera, que mejor se quedara a descansar. Pero a las 10 de la noche tocó la puerta Ricardo. Ese muchachito era el peor de todos. Incluso varias veces quisieron correrlo de la universidad, pero como sus papás terminaban donando una fuerte cantidad de dinero a la escuela, lo dejaban permanecer ahí. Ese desgraciado de Ricardo entró junto con 4 jovencitos más y les dijo que era hora de la fiesta. Pero al negarse a ir, él se enfureció y les dijo que él no había pagado el viaje de un muerto de hambre, refiriéndose a mi hijo, para que se viniera a dormir. Rafael trató de calmarlo. Incluso le propuso pagar la parte que había gastado en Iván, pero él se negó, argumentando que ahora tenía poder sobre él. ¿Quién demonios puede pensar de esa manera?, le dijo Rafael molesto, tratando de evitar que se llevaran a mi hijo. Y esto ocasionó que los otros 4 le dieran una paliza a Rafael hasta dejarlo inconsciente. La paliza fue tal que quedó tirado en el suelo, hasta que la señora del aseo del hotel lo encontró cuando iba a limpiar su habitación. Rafael estuvo internado por 3 días debido a las lesiones, pero eso no fue impedimento para que el resto de su grupo siguiera con sus vacaciones. Rafael estaba muy sentido con mi hijo por no haberlo ido a visitar en esos días, pero fue cuando salió que se dio cuenta de que mi hijo se había esfumado. Estaban sus cosas tal cual las había dejado desde que llegaron. Estuvo preguntando por él, pero nadie sabía del paradero de Iván. Él nos llamó por la mañana y dijo que era urgente que estuviéramos ahí, porque él había hablado con sus compañeros, personal del hotel, hospitales, incluso al reclusorio, pero nadie podía dar informes de él. Yo no pude contener el llanto porque no tenía la posibilidad económica de viajar en ese momento, a lo que Rafael se ofreció a pagar los gastos míos y de un acompañante. Llegamos por la noche y él fue a recogernos. Estaba bastante golpeado aún. Nos llevó con Ricardo a enfrentarlo y él,
como todo niño rico o malcriado, nos cerró la puerta en la cara. Fuimos a poner una denuncia por la desaparición de mi hijo y las lesiones de Rafael. Y casi de inmediato fueron por Ricardo y los 4 jovencitos. Estábamos en la fiscalía cuando vimos que llegaron con ellos esposados. Yo no quería dañarlos, solo quería que me dijeran dónde estaba mi hijo. Justo cuando ya nos íbamos para el hotel, vimos cómo salían esos desgraciados, riéndose y gritando como si esto fuera un juego. Me regresé a gritarles el porqué de su liberación y solo se limitaron a decir que eran órdenes de arriba, que si yo sabía lo que me convenía, ya no le moviera. Estaba desesperada. Mi única esperanza era que la policía me ayudara, pero veo que pudo más el dinero que la vida de mi hijo. Le dije a Rafael que no me iría hasta encontrar a mi Iván. Cuando íbamos rumbo al hotel, empezó a sonar una canción que solía gustarle mucho a mi hijo, y comenzamos a recordar momentos felices que habíamos tenido con él. Justo antes de terminar la melodía, empezó a haber algo de interferencia, y todos pudimos oír claramente la palabra mamá. Fue algo tan sorpresivo que Rafael se frenó de golpe. ¿Escucharon eso?, dijo bastante sorprendido, a lo que yo le respondí que sí, que era la voz de mi hijo. Estos desgraciados me lo mataron. Calla, mujer, me respondió mi esposo. Iván está vivo. Pusimos el coche nuevamente en marcha y al llegar al cuarto de hotel estaban las cosas de mi hijo todas revueltas y había bastante tierra por doquier. Pero solo del lado de Iván, del lado de Rafael, estaba extremadamente limpio. Como ya era de madrugada, limpiamos con lo que pudimos nosotros mismos. El resto de la noche fue imposible dormir porque podíamos escuchar pasos en todo el cuarto. Incluso, en varias ocasiones abrieron la regadera y al ir a cerrarla, el baño estaba totalmente lleno de tierra. Casi al amanecer, escuchamos el llanto de un hombre, pero al encender la luz, no había nadie. Rafael nos llevó por algo de desayunar y nos comentó que todo lo que había pasado en la noche eran señales, que a lo mejor Iván estaba tratando de comunicarse con nosotros. ¿Pero qué cosas dices, muchacho?, le respondió mi esposo. Mire, señor, con todo respeto, esto no es normal y no puede negarlo. En la mañana hablé con mis papás y les conté lo sucedido. Ellos apreciaban mucho a Iván y me pidieron que los llevara con su padrino. Mis padres aseguran que él lo encontrará. ¿Y quién es su padrino, Rafael? No podemos ir molestando a tu familia. Ya suficiente es con que nos hayas pagado el viaje y nos estés ayudando. Creo que no me estoy explicando. Mis padres practican la santería desde hace muchos años. Solo la usan para protección de ellos y sus negocios. Mis padres estaban a punto de la quiebra, pero su padrino los ayudó. Ahora, gracias a Dios y a él, son personas muy exitosas. No, mijito, eso debe de costar una fortuna. Y como te podrás dar cuenta, no tenemos ni en qué caernos muertos. No se preocupe, mis padres acordaron pagar todos los gastos. Ellos también quieren que encontremos a Iván. Pero para eso, hay que viajar hoy mismo a Veracruz. Él es una persona muy ocupada, pero por cariño a mis padres nos atenderá de inmediato. Así que, después de desayunar, nos fuimos directo hacia el aeropuerto. Hicimos 2 horas 45 minutos, demasiado rápido para la distancia que es. Ahí nos esperaba una camioneta muy lujosa que había mandado el mentado padrino a recogernos. Yo esperaba que nos llevaran a un cuartito en un patio para darnos una limpia o algo así. Pero vaya sorpresa que nos llevamos. Era una casa hermosa y muy grande. Se podía ver a simple vista que ahí había dinero. Al entrar, nos dimos cuenta de que se encontraba varias gente esperándolo. Pero era pura gente elegante. No sabía que los de dinero acudían con esa clase de personas. Cuando nos iban a pasar, inmediatamente el padrino dijo: «Alto, no pueden pasar todos». «¿Cómo?», le respondió Rafael. «Padrino, mis padres esta mañana me dijeron que usted estaba de acuerdo en que viniéramos los 3. Así es, muchacho, pero ustedes son 4 y no 3. «¿Pero qué demonios?», dijo mi esposo. «¿Cómo es que dices que somos 4? ¿Acaso eres ciego?». Yo, algo apenada,
Traté de disculparme por las palabras tan ofensivas de mi esposo, pero el padrino respondió tranquilo. Mujer, habla su dolor de padre, y en efecto, soy ciego. Pero eso no me impide que pueda ver lo que el ojo humano no. Y si les digo que no vienen solos, es porque un joven desnudo viene detrás de ustedes. ¿Y quién es, padrino?, le preguntó Rafael. Él se quedó viendo fijamente a mi lado derecho y empezó a preguntar. ¿Qué es lo que buscas de estas personas, muchacho? ¿Por qué los sigues? ¿Quién eres? Su nombre es Iván, dijo el padrino. Y dice ser hijo de ustedes. ¿Eso es verdad? Yo comencé a llorar nuevamente y mi esposo se rehusaba a creer en eso. Le dijo que los padres de Rafael le habían dicho lo de mi hijo, que todo esto era un truco para sacarles dinero. A ver, muchacho, ¿puedes decirme algo que solo tú y tu padre sepan para que me permita ayudarte? Se quedaron callados por largo tiempo, y cuando mi esposo estaba por marcharse, se cerró la puerta de golpe y dijo: ¿Sabes que aún conserva el reloj que le diste el día que fueron a pescar? Cuando tú y tu esposa se iban a divorciar, le dijiste que cómo quisieras que ese reloj fuera mágico y pudieras regresar el tiempo para no haber discutido de esa manera con su madre, que le serviría para recordar que en cuestión de segundos puedes acabar con tu familia. Mi esposo cayó al suelo llorando. ¿Ahora me crees?, dijo el padrino. Él solo asintió con la cabeza. Pero, ¿dónde están, padrino? Muchacho, muéstranos dónde estás. Él se niega, está avergonzado, siente que les ha fallado y no quiere que lo vean así. Eso no importa, hijo, le gritaba yo a la nada. Siempre estaremos orgullosos de ti. Dame la oportunidad de abrazarte por última vez, que se me parte el alma de no encontrarte. Le pidió a Rafael que se acercara y después de susurrarle algo, nos dijo que el padrino viajaría de regreso con nosotros, que si no teníamos inconveniente alguno. Aceptamos de inmediato y nos fuimos. Fue algo tan sorprendente porque al llegar a Acapulco y subirnos al coche, el padrino puso su mano sobre la pierna de Rafael y este comenzó a conducir como si alguien lo estuviera guiando. Estaba como en trance. No hablaba, ni miraba para otro lado que no fuera enfrente. Traté de hacerle algunas preguntas, pero el padrino ponía su dedo en su boca como diciéndome que me callara. Después de 1 hora y media de camino, Rafael sacó su teléfono celular y comenzó a decir: Sí, bueno, con la policía. Acabamos de hallar un cuerpo en el kilómetro. ¿Pero de qué demonios habla este muchacho? Pensaba, ¿de cuál cuerpo si estábamos en carretera? A los pocos segundos, vi el kilómetro que había mencionado. Se frenó y puso las intermitentes. Se bajaron del carro Rafael y el padrino, y nosotros tras de ellos. A ver, muchacho, ya estamos aquí. Muéstranos dónde estás. La mano de Rafael señaló un gran arbusto seco que se encontraba como a 50 metros. Mi esposo corrió hacia aquel arbusto y comenzó a buscar. Cuando lo vemos que comienza a llorar y a jalarse el cabello. No, por favor, esto no puede ser posible. Corrimos a toda prisa y efectivamente, ahí estaba el cuerpo de mi hijo desnudo, tapado solo con un montón de basura. Estaba totalmente golpeado. Incluso cuando lo sacamos de entre los arbustos, nos dimos cuenta de que tenía un enorme palo metido en el recto. Eso terminó de destrozarnos. ¿Pero qué te hicieron, mi amor?, le decía a mi esposo. ¿Qué fue lo que te hicieron esos malditos malnacidos que sienten que por tener dinero pueden acabar con la vida de personas tan buenas como tú? En ese momento llegó la policía y el CEMEFO a levantar el cuerpo. El padrino nos dijo que Iván quería venganza. Nos describió con detalle todas las torturas y humillaciones a las que fue sometido. ¿Y por qué le hicieron todo esto?, preguntó Rafael, que ya había vuelto en sí. Porque el joven Ricardo estaba enamorado de él, y al no ser correspondido por Iván,
Se enfureció tanto que se volvió loco hasta matarlo. ¿Ricardo es gay? No puede ser posible. Pero, ¿y qué podemos hacer para que Iván se vaya en paz? Nada de él se irá de aquí hasta no haber cobrado venganza. Solo nos queda ponerle su vaso con agua y su veladora para que no se pierda en la oscuridad. Y por nada del mundo deben permitir que se quede sin luz. Con el corazón destrozado, nos regresamos nuevamente a nuestra ciudad. Los padres de Rafael nos ayudaron con el traslado del cuerpo de mi hijo. Y en el funeral estuvieron compañeros, maestros, vecinos. Y cerca de las 9 de la noche se atrevió a llegar Ricardo con un gran arreglo de flores. Mi esposo y Rafael, al verlo, lo echaron de inmediato, junto con su bola de asesinos. Ese día en la noche comenzó la venganza de mi hijo. Se cuenta que al salir del funeral se fueron a tomar. Estaban muy ebrios y estaban conduciendo a toda velocidad, cuando repentinamente se tronó una de las llantas, provocando que ésta perdiera el control y se volcara. Afortunadamente, perdieron la vida 3 de los 5 jóvenes que iban ahí. Uno de los que quedó vivo le tuvieron que amputar ambas piernas. Y por último, Ricardo, que era el que iba manejando, perdió un ojo. Y ni con todo el dinero que tenían los papás pudieron hacer algo para ayudarlo, ya que también los padres del resto de los chicos tenían mucho dinero y no pudieron callarlos como lo hicieron con nosotros. Ricardo fue sentenciado a 30 años de prisión por homicidio imprudencial. Y si ustedes creen que ahí termina todo esto, se equivocan. Porque por medio de Rafael nos enteramos que a Ricardo le dicen la tuerta y que es la mujer de medio penal. Lo han violado infinidad de veces. Incluso se rumora que lo han obligado a comer su propio excremento. Después de 2 años, regresamos con el padrino a llevarle un presente por todo lo que nos había ayudado con mi hijo. Y vaya sorpresa que nos llevamos al verlo. Ya tenía un ojo. Mi esposo le dijo que le daba gusto que al menos ya pudiera ver el mundo de los vivos y no solo de los muertos. A lo que él respondió con una gran sonrisa: este regalo me lo hizo tu hijo. Fue ahí cuando entendí que el ojo que había perdido Ricardo ahora le pertenecía al padrino.